Bien. Estábamos viendo cómo trabaja el cable cuando se tesa un cable, ¿no? En este caso un cable parabólico. Aquí tenemos el cable que forma una parábola, ¿no? Y acá he trazado la tangente a la parábola, ¿no? Y sabemos que se genera dos flechas y se intersectan las tangentes ahí. Entonces, conozco el ángulo alfa con la horizontal de la tangente, esta de aquí entonces de la fuerza. Si conozco el ángulo alfa, ¿se acuerdan en la diapositiva que necesitamos darle un chanfle a la tromboplaca, ¿no? Entonces este es el ángulo que tenemos que darle. Ahora esta parábola de acá puede ser el baricentro de 2 o 3 cables, o sea, el baricentro de 2 o 3 cables. De ahí ya uno comienza a sacar la trayectoria de cada cable, ¿no? O sea, empieza primero con el cable, digamos, el baricentro de 2 cables, y hace todo el cálculo con eso, y de ahí ya comienza a separar el número de tendones, mejor dicho. Cuando se aplica el gato, la situación del cable es esta de acá. Y hay una carga que se opone, entonces es la carga del hormigón la que se opone. Aquí se está tesando y se opone. Vimos que se levantaba un poco la viga, ¿no? Precisamente porque el peso propio de la viga se opone a esa tensión, porque el cable trata de ponerse recto, entonces el peso se opone. Una vez que hemos llegado a la tensión, cortamos el cable y el cable trata otra vez de volverse a su lugar, porque está estirado, lo hemos estirado y trata de volverse a su lugar. Entonces genera esta fuerza aquí en el anclaje, ¿no? Genera esta fuerza en el anclaje. Por lo tanto, entonces ya el cable es el que está empujando a la viga acá ya, ¿no? Está empujándola a la viga. Antes la viga reaccionaba, ahora ya el cable la empuja. Bien. Y aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que es equivalente a esta fuerza. Vemos la Q, ¿no? De esta carga Q. Y por supuesto, como tenemos una excentricidad, fíjense, el baricentro es el de abajo, me olvidé ponerle, este es el eje neutro o el baricentro, el eje neutro de la viga. Por arriba del eje del baricentro estamos tesando, entonces hay una excentricidad EA por arriba, ¿no? ¿Por qué decimos es importante saber que está por arriba? Porque para el equilibrio, nosotros para el cuerpo libre, esta carga P la vamos a bajar al baricentro. Al bajarla al baricentro, suponiendo que esta es P por coseno, al bajarla al baricentro, yo tengo que poner una fuerza igual y opuesta, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del traslado de fuerza? Yo la traslado esta fuerza acá, pero como no existe, entonces pongo una fuerza igual y contraria, porque en realidad no existe. Al poner una fuerza igual y contraria, entonces estoy generando un momento. Genera un momento. Es este momento de acá, fíjense. Genera ese momento. Y de ahí está en el medio, no hay problema. Está aquí la carga. Por lo tanto, hay este momento P por EA, que sería la excentricidad que está del baricentro hacia arriba, a la aplicación de la carga. Luego tenemos la decomposición de esta carga. P por coseno sería la horizontal y P por el seno sería la fuerza vertical. Igual sucede en el otro lado, en el otro anclaje. Bien. Una vez pongo este diagrama de cuerpo libre, entonces calculo el momento en el medio del tramo. Entonces, primero hacemos sumatoria de fuerzas verticales, tienen que estar en equilibrio.
¿Qué fuerzas son las que actúan verticalmente? Tenemos P por EA, son 2, y la carga que va hacia arriba, ¿no es cierto? Q por L. Q por L tiene que estar equilibrado con P por seno de alfa más P por seno de alfa. Eso es lo que estamos haciendo acá. Aquí entonces tenemos Q por L, y la fuerza que va para arriba, menos 2P por seno de alfa tiene que ser igual a 0. O lo que quiere decir que Q por L tiene que ser igual a 2 veces P por el seno de alfa. Bien, si el ángulo es pequeño, el ángulo de seno de alfa podemos decir que es aproximadamente igual a la tangente, si son pequeños. Entonces, la tangente del ángulo alfa en el gráfico de la parábola, la tangente de alfa por ser opuestos por el vértice, alfa es este de acá, ¿no? Y por lo tanto la tangente de este ángulo sería el cateto opuesto, 2 veces la flecha, dividido entre L medio. Entonces eso es lo que tenemos acá, dividido entre L medio y la tangente de alfa, ¿no? Muy bien, entonces de acá, Q por L es igual a 2 veces P, y el seno de alfa lo reemplazamos por el tangente, ¿no? Que hemos dicho que es aproximadamente igual. Entonces me quedaría aquí 2 por 2 serían 4, y este que está dividiendo pasa a multiplicar, sería 8. Entonces sería 8 veces P por F dividido entre L al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque que está aquí multiplicando en este miembro pasa a dividir, entonces se vuelve al cuadrado. Y así entonces podemos encontrar la carga Q de pretensado que trata de levantar la viga, conociendo la fuerza de pretensado y la flecha de la parábola, ¿no? La flecha la imponemos nosotros, porque nosotros, ahí te lo explico. Nosotros decimos, bueno, yo quiero tener aquí una, ¿cómo se llama? El recubrimiento desde la base de la viga hasta el baricentro de la vaina. Yo digo, yo quiero que hayan ahí 8 centímetros. Entonces yo impongo esto. Por lo tanto, al imponer eso, yo conozco la excentricidad, conozco, ¿no? Y el punto de aplicación de la carga también la conozco. Entonces conozco EA también. Por lo tanto, la suma, la flecha E más EA, va a ser la flecha. Yo la conozco, la flecha. Entonces, en el diseño, nosotros nos lo planteamos, ese valor. Entonces podemos conocer Q de la fuerza de pretensado. Bien, ahora tomando momento en el centro del tramo, aquí, si vemos el diagrama de cuerpo libre, si yo corto acá, voy a tener la fuerza P por seno por L medio, después voy a tener esta Q, ¿no? Q por L medio, Q por L es la fuerza, y por L medio sería Q por L cuadrado sobre 2, esta de acá. Y luego tengo este momento de acá. Pero esta P, como es pequeña, P, como este ángulo alfa es pequeño, P se desprecia, entonces el momento que causa esta fuerza. Y directamente el momento es el momento que causa la excentricidad, ¿no? Del eje neutro hacia arriba al punto de aplicación de la carga sería P por EA menos la carga Q por L al cuadrado sobre 8. Pero Q es esto, ya hemos determinado, 8 veces P por F sobre L cuadrado. Por L cuadrado sobre 8, entonces se va acá, L cuadrado se va, 8 se va, y me quedaría P por EA menos P por F. Bien, pero P por EA es un momento, ¿no? El momento que trata de levantar, o mejor dicho, a ver, veamos la gráfica. Este momento, al trasladar la fuerza acá, aparece una fuerza, entonces este momento trata de, ¿cómo se llama?, de formar una curvatura hacia abajo, ¿no? Por eso este momento es hacia acá.
trata de formar una curvatura esta de acá. Entonces, este sería el momento, trata de formar la curvatura. Luego tengo el momento de la fuerza de pretensado por la flecha. Fíjense que negativo, porque eso lo trata de hacer la curvatura hacia arriba. En cambio, el otro trata de hacer la curvatura hacia abajo. Entonces, nosotros graficamos el momento a la fibra traccionada. Por eso, como es la fibra traccionada a la abajo es positiva, entonces menos PF tiene que ser negativa. Y aquí haciendo operaciones, entonces se va P por EA, P por E se va y me quedaría menos P por E, que sería un momento que trata de poner la curvatura hacia arriba, o sea, la curvatura de la viga hacia arriba. Bien, eso es lo que dice aquí, que lo que significa que la sección media está solicitada por una fuerza céntrica P y un momento de pretensado negativo. El momento negativo es cuando está traccionándose la fibra superior, tracción en la fibra superior. Lo anterior se cumple para cualquier flexión o flexión compuesta, ¿no? En flexión compuesta. Luego, el valor de Q es en general, Q es igual a P sobre R. Vamos a ver cómo podemos demostrar que sea igual a P sobre R. La figura 5 es la que sigue, donde R es el radio de curvatura del tendón. En efecto, considerando un elemento de viga de luz angular beta, o sea, quiere decir un ángulo beta, siendo P constante, fricción cero. Entonces tenemos un pedazo de viga o un segmento de viga. En este segmento de viga tenemos el radio de curvatura, R, y tenemos el ángulo beta. Entonces nosotros podemos decir aquí, yo aquí tengo una fuerza P en esta dirección, de este otro lado tengo otra fuerza y por lo tanto la reacción tendría que ser Q por la longitud. Y esta longitud sabemos que es igual a R por beta o beta por R, es la longitud del arco, ¿no? En beta en radianes. Entonces me queda Q por la beta por R, que sería la longitud del arco. Esta es para que tenga equilibrio este polígono de fuerza. Bien, y aquí lo escribimos entonces. Q por beta R sobre 2, ¿no? Sería la mitad de esta de aquí. Será igual, dice, a P por beta sobre 2. Aquí se me da el ángulo beta, ¿no? Se van los dos y me queda Q igual a P sobre R. Bien. Para el caso particular, dice, el cable parabólico, la F resulta según la figura, esta figura que hemos visto acá, ¿no? Bueno, la figura anterior, esta figura 4, según esto de aquí. Vemos que la derivada, la segunda derivada, la flecha, la segunda derivada de la elástica, es igual a 2 veces la flecha sobre L medio al cuadrado, ¿no? Eso tenemos por la flecha por X cuadrado de L medio, esta sería la flecha. Y la segunda derivada sería esta de acá, 2 veces la flecha, porque entonces deriva por 2 veces y me queda 2 veces la flecha. Bien, de ahí también sabemos que la segunda derivada por resistencia de materiales es igual a 1 sobre el radio de curvatura, la segunda derivada. Por lo tanto, entonces yo reemplazo Q igual a P sobre R, P, y 1 sobre R es este valor de acá, entonces reemplazo 2F sobre L cuadrado, y otra vez reemplazando,
obtengo otra vez que Q es 8 veces la fuerza de pretensado por la flecha dividida entre L cuadrado. O sea, confirmo otra vez, ¿no? De otra manera, se confirma que Q es este valor, 8 veces la fuerza de pretensado por la flecha dividido entre L al cuadrado. Bien. Ahora veamos un caso particular donde es constante I, es decir, la elasticidad y la inercia de una viga es constante, ¿no? La altura es constante, la viga de altura Y, o sea, menos E, quiere decir que la excentricidad, mejor dicho, es constante, también no varía. Entonces, tenemos el diagrama de cuerpo libre, este de acá, ¿no? La fuerza P. Un ratito, hay una llamada que está entrando y no sé qué. Bien, continuemos, era el coordinador de carrera. Bien, entonces, en este caso que tenemos nosotros una altura constante y directamente tenemos como P la excentricidad es constante, no tenemos yendo por arriba del eje neutro. Entonces tenemos una carga céntrica P y la excentricidad, entonces toma un momento que trata de curvar hacia arriba la viga. Este es el caso de pretensado. Y la carga Q se hace 0. Entonces hay uno más en los extremos del momento y la carga de esta Q tiende a 0. Bien, otro caso idéntico de viga, al anterior, pero con cable poligonal. Entonces aquí en los cables, en vez de que sea una parábola, lo hacemos variar recto, con tramos rectos, ¿no? Y tenemos una distancia A y una distancia A al borde, una excentricidad E también. En este caso, el diagrama de cuerpo libre será así: P por el seno de alfa, P por el coseno de alfa acá, ¿no? Y acá tendremos una fuerza Q que será igual a P por E sobre... A ver, un rutingo, este no se ve bien. Vamos a mirar un poquito más grande este, ¿ya? P por E, por la excentricidad dividido entre A. Esa sería la fuerza. Entonces, en realidad, este es un caso especial donde hay una resultante para arriba, ¿no? Y es P por E sobre A. Y tenemos otra, también P por E sobre A, por esa distancia. Ese sería un caso. El otro caso sería una viga continua, la viga continua, y solamente estamos viendo un tramo extremo. Supongamos que aquí hay el apoyo y aquí hay otro apoyo, bueno, y continúa porque es una viga continua. Entonces esta es una viga, un tramo externo, el primer tramo, digamos, si la estamos viendo la viga y vamos a avanzar hacia la derecha. Si cortamos aquí en el apoyo, entonces tenemos momentos negativos acá, ¿no es cierto? Entonces el cable va, fíjense, donde se va traccionando, el cable va ahí, porque la idea es ponerle poner una tensión previa, o sea, una compresión, comprimirlo, lo que se va a traccionar se lo comprime, para que cuando se tracciona, esa compresión se libera y se trata de que este miembro, digamos, esté con poca tracción o cero, si es posible, cero tracción. Igual en esta parte de acá, como acá también se tracciona la parte de abajo porque hay flexión por esta carga. Entonces, el cable tiene esta trayectoria. Si el cable tiene esa trayectoria y este es su punto más, el máximo, digamos, de esta parábola de acá, entonces
ahí trazamos una distancia que le llamamos A1L. La vamos a ver más grande la figura. Aquí. Entonces, esta distancia es A1L. Y esta de acá es A2L, o sea, una constante, ¿no es cierto? Solamente. Y este punto es donde hay la inflexión, o sea, cambia la curvatura del cable, ¿no? Entonces ahí también seguramente ahí cambiará el momento, ¿no? Y eso, al tesarlo estos cables, entonces aquí me provoca estas cargas que se levantan, ¿no? Como en el primer caso. Pero esta carga vale 2pi E1. E1, fíjense que es la excentricidad del centro de gravedad de la sección hasta donde llega el tendón, dividido entre A1 por L al cuadrado. Esta longitud acá genera una carga de levantamiento también de Q2 igual a 2 veces P, la fuerza de compresión del pretensado, por C1. C1 vendría a ser aquí, fíjense, aquí tengo C2, esta distancia al punto de inflexión, y C1 es desde el punto de inflexión hasta el punto más bajo, o sea, entonces por C1 dividido entre A2 por L, todo elevado al cuadrado. Esa sería la fuerza de levante. Y acá, como cambia de curvatura, entonces el cable más bien trata de bajarlo para abajo aquí, ¿no? Y la fuerza se invierte para abajo y vale 2 veces P por C2. C2 es esta excentricidad desde el punto de inflexión hasta el baricentro del cable superior, ¿no? La parte superior, dividido entre A3 por L elevado al cuadrado. Entonces ese sería el caso de una viga hiperestática. Muy bien, vamos a ver la otra. Bien, las tensiones por pretensado excéntrico, o sea, E, en este caso E. ¿Y por qué le llamamos aquí menos E? Porque fíjense, este es el baricentro de una sección cualquiera. Y en el baricentro yo voy a trazar mi eje de coordenadas, por ejemplo, acá. Aquí le voy a mostrar aquí está un cuerpo cualquiera. Tengo el baricentro, entonces aquí yo tengo Y positivo. Y si el baricentro está por acá, la excentricidad está por acá, entonces va a ser menos Y. ¿Listo? Entonces, por eso es que hay esto que estamos poniendo aquí. Excéntrico menos Y quiere decir que para abajo se está midiendo. Y está correcto, está para abajo. Entonces, estas tensiones entonces se las pueden conocer mediante la teoría de cuerpos elásticos, ¿no? De resistencia de materiales. Cuerpos que sean homogéneos, elásticos, entonces cumplen estas leyes, que se mantengan las secciones planas deformadas y que se tenga elasticidad, ¿no? O sea, se aplique la ley de Hooke. Entonces, eso es lo que está diciendo, y aquí se está poniendo que los diagramas que sean positivos quiere decir que están en compresión, y los diagramas que están negativos son los de tracción. Luego utilizamos W sub I y W sub S, donde W sub I es el módulo resistente inferior de la sección y W sub S es el módulo resistente superior. A es el área, son las variables que vamos a utilizar. ¿Alguien se acuerda qué es el módulo resistente de una sección? ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿Cómo se define, o sea, cómo está definido el módulo resistente de una sección? No, ingeniero, no lo recuerdo. Debe haber algunos que se acuerdan.
el módulo resistente de la sección está definido, o sea, es igual La inercia sobre... Exactamente, al momento de inercia dividido entre la distancia del baricentro a la fibra que está en estudio, ¿no? Puede ser la fibra superior. Si es que esa distancia, entonces tenemos el módulo resistente superior. Si medimos la distancia del baricentro a la fibra inferior, entonces tenemos el módulo resistente inferior. ¿Listo? Entonces eso es importante, vamos a manejar todo el tiempo esa definición. Entonces, los que no se acuerdan, repásenlo. Ok. Estamos acá ya, ¿no? Bien, entonces aquí en esta parte tenemos un pedazo de viga, un trozo de viga, la fuerza que está comprimiendo. Acá tengo la excentricidad del baricentro, entonces al baricentro de los tendones, ahí está. Y aquí entonces nosotros hacemos un traslado de fuerza. Esta fuerza la traslado al centro. ¿Por qué? Porque voy a meterme en la teoría del cuerpo elástico. Entonces esta la puedo trasladar acá. Al trasladarla acá, como está comprimiendo, tengo que poner una fuerza que traccione para que se anula esta fuerza que estoy trasladando. Entonces, al dejarla esta fuerza, entonces aquí se me produce un momento. Fíjense, un momento en sentido horario, al poner una fuerza acá y esta fuerza de compresión acá. Por eso es que aquí aparece la fuerza P, decimos es igual a la fuerza P de compresión en el baricentro, y más un momento que sería igual a P por la excentricidad. ¿Listo? Y lo ponemos negativo, ¿por qué? Porque trata de traccionar la fibra superior. Bien, esta fuerza ya de acá, podemos dibujar su diagrama de deformación y la dibujamos separada. Fíjense la fuerza P ejerce una compresión y si está en el medio, entonces hay una compresión que es constante, que va a ser igual a P sobre A. En la fibra superior, P sobre A. Y en la fibra inferior también P sobre A. Es una compresión, entonces, y el signo positivo. Eso es lo que hemos definido. Luego tenemos un momento en un cuerpo homogéneo y en un cuerpo elástico. Entonces, la tensión está definida entre la fuerza P y el módulo resistente de la sección. En el caso de la fibra superior tenemos menos P por E, porque el momento menos P hemos dicho, sobre el módulo resistente de la fibra superior. Es W sub S. Y en la parte de abajo, bueno, este momento está traccionando la parte de arriba, ¿no es cierto? Por eso es que es negativo. Y la parte de abajo la está comprimiendo. Por lo tanto, esta tensión, la fibra inferior será igual a P por E, dividido entre el módulo resistente inferior de la sección. Muy bien, una vez tengo estas dos secciones, quiero ver la resultante, ya sería la suma de estos diagramas, ¿no? De repente este diagrama es mayor, digamos, es mayor la compresión, entonces resultaría acá mayor, o sea, queda un poco mayor. Y si fuera menor, entonces quedaría un poquito de tracción acá, ¿no es cierto? Puede darse los dos casos, este o este. Y en la parte inferior, fíjense, aquí yo tengo comprimido y acá este está traccionando arriba y está comprimiendo. Entonces, aquí voy a tener, creo que aquí está mal el signo, ¿no? Este es más positivo el signo de acá, ¿ya? Suma este de acá. Aquí yo me el módulo resistente inferiores, ¿no? No es superior ahí. Sí, ahorita lo vamos a arreglar. Ahorita lo arreglaremos ahí antes que no se nos pase la mano. Entonces, este sería positivo, igual acá. Y el módulo resistente sería el módulo inferior, o sea, módulo. Y
acá también. Bien, ya arreglamos entonces eso, lo grabamos. Bien, ya está corregido, entonces listo, aquí sumamos porque tiene el mismo signo, entonces suman las tensiones y va a aumentar entonces. Y fíjense que en la vía en realidad pues se tracciona abajo, va a haber tracción acá. ¿Y qué es lo que estamos haciendo con el pretensado? Le estamos comprimiendo la parte que se va a traccionar. Entonces cuando actúe en la carga, esta compresión de acá le va a restar. En este caso no hay todavía, no estamos poniendo el efecto de la carga, simplemente de la compresión y de la excentricidad nada más. ¿Listo? Bien, aquí dice, es evidente que el punto de aplicación de la resultante de las tensiones del hormigón, o el centro de presiones, debe coincidir con el punto de aplicación P o el centro de gravedad del tendón. O sea, tratamos de que por eso es que va variando el tendón también, ¿no? Y la presión también tiene que coincidir. Entonces, el hormigón pretensado se puede considerar como un caso de hormigón armado cuando la compresión es igual a la tracción y es igual a la fuerza P, ¿no? Y el brazo elástico, en este caso, sería igual a 0. ¿No? ¿Por qué? Porque va variando, la fuerza de compresión va variando parabólicamente, entonces sería igual a 0, ¿no? Esa sería la fuerza colineante. Y aquí hay más o menos un diagrama de tensión, la fuerza resultante de tensión y la fuerza de tracción del cable. Así más o menos sería el diagrama. Etapas de carga. Las estructuras de hormigón pretensado pasan por 2 etapas de carga principales. La primera es la etapa inicial o de transmisión del pretensado. O sea, la etapa inicial es cuando le transmitimos la fuerza de pretensado. Se la simboliza con T igual a 0, ¿no? O quiere decir en el tiempo igual a 0, cuando está empezando, se está transmitiendo la carga del pretensado. Actúan en esta etapa P, la carga P, que es el pretensado inicial, y el peso propio más alguna otra carga muerta presente, si es que hubiera alguna carga presente. Generalmente es el peso propio, nomás el que está en la viga, si se va a tesar una viga de puente, por ejemplo, ¿no? Como la que vimos. Presente en el tiempo 0, si es que hay alguna carga adicional. Esta etapa proporciona las máximas compresiones en la zona que será traccionada por las cargas muertas y de servicio. O sea, peso propio y carga de servicio, o sea, la carga de uso. Entonces, esas van a ser traccionadas por la carga muerta y de servicio. Por eso nosotros la comprimimos. Entonces, eso es lo que dice esta etapa, proporciona la máxima compresión en las zonas que serán traccionadas por las cargas muertas y de servicio. Ejemplo, la fibra inferior de una viga simplemente apoyada. Si falta el efecto de peso muerto total o parcial, si es que no tomamos en cuenta, se presentarán fisuras y grietas en la zona comprimida, ¿no? Por las cargas muertas. Si es que no tomamos en cuenta, cuando apliquemos la carga y entre en servicio, entonces va a producir tracción abajo. Y como no le hemos puesto una compresión adecuada, entonces va a traccionar y va a haber fisura. Eso es lo que está diciendo. Si es que no tomamos en cuenta alguna carga. Entonces eso es lo que está advirtiendo, ¿no? Acá. Ejemplo, una fibra superior en una viga simplemente apoyada, ¿no? Ahí puede haber, si no consideramos esas cargas, entonces puede haber esa fisura. La segunda etapa simboliza, o sea, mejor dicho, simbolizada con T igual a infinito, quiere decir tiempo ya en uso, ya tiempo infinito, así se la simboliza, es la etapa final o de servicio, ya cuando la estructura entra en servicio. Cuando además de las cargas muertas de la etapa inicial, actúan las cargas de servicio y las fuerzas de pretensado, ¿no? Perdón,
Además de las cargas del peso propio, actúan otras cargas muertas. También pueden tener otras cargas muertas. Y la fuerza de pretensado inicial se ha reducido. Fíjense ya en la etapa, en el tiempo ya que transcurra bastante tiempo, o sea, ya está en uso, entra a funcionamiento la estructura. El pretensado dice que está reducida por ciertas pérdidas diferidas. Las pérdidas diferidas quiere decir pérdidas por algunos factores, ¿no? Diferidas. Y esas están producidas primero por el fenómeno del acortamiento elástico. O sea, se aplica una fuerza, sí, la ley de Hooke, ¿no? La deformación es igual a, mejor dicho, la tensión es igual a la deformación por el módulo elástico. Entonces tenemos una deformación, hay un acortamiento elástico que se produce al aplicar la fuerza. Entonces, si yo aplico una fuerza, es decir, yo estoy con el gato corto y entonces hay un acortamiento elástico de la viga. Luego tenemos el fenómeno de la retracción, que es propio del hormigón, ¿no es cierto? Eso lo hemos estudiado en H1, ¿no? El hormigón comienza a contraerse, a disminuir su volumen, entonces, ¿no? Él trata de perder humedad y ahí entonces hay una retracción. Hemos dicho que la retracción se da en el primer año, se da el 90% de la retracción y a través de los años el otro 10%. Pero fíjense que el hormigón pretensado a los 7 días ya con aditivo y todo, nosotros ya lo estamos pesando. Entonces quiere decir que sigue la retracción. También hay otro fenómeno que es la fluencia del hormigón. La fluencia del hormigón es todo hormigón que está sometido a una carga constante y como en el caso del pretensado, está constante ahí porque los cables están pesados. Entonces está constante y el hormigón trata de fluir, una fluencia. Aparte de la deformación elástica ya comienza a fluir. Y hemos visto que también ese fenómeno, un 70% se da el primer año y el 30% a lo largo de toda su vida útil. Entonces hay también, y al acortarse, bueno, al fluir, porque está comprimiendo, al acortarse, el cable que está pesando pues pierde fuerza, ¿no es cierto? Si yo lo voy acortando, entonces ese cable va a ir perdiendo fuerza. Por eso es que dice, la fuerza de presentado está reducida por ciertas pérdidas diferidas. Entonces esas pérdidas son de acortamiento elástico, retracción, fluencia del hormigón y relajación del acero. También el acero, al estar estirado todo el tiempo, sus moléculas comienzan a reordenarse. Y ese reordenamiento de las moléculas hace que haya un pequeño estiramiento sin necesidad de aumentar la carga, porque la carga no se aumenta, está ahí constante, pero con el tiempo va a haber un relajamiento. O sea, el hormigón se acomoda y pierde también fuerza. Entonces, esos son los fenómenos diferidos que hacen que se pierda la carga. Aparte de esto, tenemos la fricción, perdemos carga por la fricción de vaina, ¿no? Y también perdemos por hundimiento de los conos de anclaje. Hay unos pequeños hundimientos que hace que perdamos carga. Y todo eso, entonces, el hundimiento del cono de anclaje nos lo dan los que fabrican, los fabricantes, ¿no? Y la fricción también, los fabricantes nos van a decir qué coeficiente vamos a utilizar y encontramos, por lo tanto encontramos y evaluamos todas estas pérdidas. Y así de esa manera ya podemos encontrar el pretensado final, la fuerza de pretensado en la etapa final, que es precisamente la que nosotros tenemos que comprobar, ¿no? Que resista, que aguante. Y la del pretensado inicial es también que no nos pasemos, también que no le pongamos mucha fuerza por ahí, fisuramos la parte superior de la viga, si nos excedemos en pretensado. Y también las deformaciones serían excesivas, las deformaciones para arriba. Me parece que ese puente del Urubó, cuando recién lo pusieron a uso, se notaba que tenía unas deformaciones para arriba. No sé si ustedes iban y parecían toboganes los tramos. Entonces parece que ahí
le pusieron más de la debida las fuerzas de pretensado. Bien, entonces, si llamamos N, ¿no? La letra griega, esta N que es H, ¿no? H minúscula, sería igual al pretensado final dividido entre la fuerza inicial. O sea, este sería el coeficiente, tendría que ser este el coeficiente de pérdida, ¿no? Y será entonces P por N me da el pretensado final, donde N varía entre 0,85 a 0,75. Si fuera 0,85 N, fíjense que el pretensado final sería 0,85 del pretensado inicial, ¿no? Porque N por P igual a pretensado final y P es la fuerza del pretensado inicial. Entonces significa que acá hay una pérdida del 15%. Y si fuera 75, hay una pérdida del 25%. Entonces, por ahí anda la pérdida de carga, ¿no? A eso aproximado dice aquí la pérdida. Hay que evaluarla entonces también. Si le decía yo, si evaluamos mal esta pérdida, si subevaluamos, o sea, este lo vamos a decir que no hay mucha pérdida, este va a crecer, este valor hasta 85. ¿Y qué sucede eso? Es que cuando le aplicamos la fuerza, los elementos se van a deformar hacia abajo. Si es que subevaluamos, es decir, que ya mucha pérdida lo elaboramos excesivamente ya por demás, sucede que las vigas van a tener deformaciones para arriba. Si es que aguantan las tensiones no hay problema, pero las deformaciones van a estar sobredimensionadas o antiestéticas, digamos, ¿no? Ustedes saben que la deformación es la que da la estética, la que da la, ¿cómo se llama esta palabra? O sea, nos da un buen servicio. Si nosotros vemos una estructura muy deformada, decimos, mucha, se va a caer si es que tapa abajo. Y si tapa arriba, entonces decimos, mucha contraflecha le dieron o algo así, ¿no? Y eso es lo que sucede en el pretensado. Bien, la etapa, ¿no? En esta etapa, en la etapa final, se puede subdividir también en otras dos. Cuando la estructura está cargada, o sea, cuando está pasando la carga, todo hay carga, esa sería una etapa. Y también cuando la viga no tiene carga, pero está en uso, pero está sin carga de uso, ¿no? Es el caso de los puentes, por ejemplo, ¿no? Hay puentes que vienen la carga, sale el camión y queda descargada, ¿no? Ahora puede ser que sea un tráfico intenso, entonces siempre te va a dar casi el mayor tiempo. Pero hay estas etapas, se dan la carga descargada, que se llama etapa final en vacío, y la etapa final en carga. Entonces se subdivide en dos. Esta última etapa con carga es la crítica para la resistencia a la tracción del hormigón en la zona traccionada, que van a ser precomprimidas. ¿Listo? Son críticas. ¿Por qué? Porque la carga en la viga hace que se traccione la fibra inferior. Entonces ahí es donde nosotros aplicamos la compresión. Y si no evaluamos bien esa, también puede ser que haya fisura en la parte inferior. Eso es lo que dice, ¿no? Ejemplo, fibra inferior de una viga simplemente apoyada puede fisurarse. Bien, también es usual transmitir la fuerza P en 2 o 3 etapas. O sea, la fuerza de pretensado a veces se la puede transmitir en 2 o 3 etapas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tenemos una viga de puente, ¿no? Y tesamos un cable nomás. Porque si teso todo, de repente es mucha la tracción en la fibra superior y hay fisura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fabricamos la viga, la lanzamos con un cable nomás, hacemos el cálculo, por supuesto, que aguante todo ese cable, ponemos ahí, y luego cuando vaciamos el tablero y todo, ya comienza a tener tracción en la parte inferior, agarro y teso otro cable, ¿no? A un segundo tesado, otro cable, y ahí sigo construyendo
como se llama, las barreras nivel, porque tienen peso, son pesadas, ¿no? Pongo baranda y todas esas cosas al puente, le pongo la capa de rodadura, entonces tiene más carga y más tracción inferior, entonces agarro y teso otro cable, si son 3 cables, teso el otro cable ya, cuando está con una carga muerta casi total, entonces voy tesando, ¿no? Y cumplen las tensiones en esas etapas. Eso se hace para evitar que la sección sea muy grande, porque si no hago eso, necesito una viga más grande que aguante. ¿Listo? Que aguante todas las etapas sin necesidad de tesar 2 o 3 veces. Pero este tesado en 2 o 3 veces es precisamente para eso, para que los puentes o las vigas no salgan muy grandes. Bien, aquí tenemos la etapa inicial, que la simbolizamos con T igual a 0. G, vamos a ponerle la carga muerta, va a significar que hay carga muerta, y más a la parte comprimida y menos a la parte traccionada. Acá tenemos una viga ya, ¿no? Donde se ha tesado, bueno, aquí la hemos dibujado casi recto, trata de enrectarse el tendón de cables, ¿no? Trata de y por lo tanto trata de levantarla para arriba, la viga, la hace curvar para arriba. Y acá tenemos la carga, entonces, ¿no? La carga en este estado, digamos, de compresión, aquí ya en la parte inferior se va a comprimir y en la parte superior se tracciona debido a la compresión. Y debido a su peso propio, o sea, el momento produce unas tensiones de tracción en la parte inferior y en la parte superior se comprime, ¿no es cierto? Porque se flexiona hacia abajo, entonces comprime la fibra superior y tracciona la fibra inferior. Si sumamos las tensiones, tanto la superior como la inferior, acá, o sea, lo que se trata aquí es que siga habiendo, ¿no?, un poco de tracción y aquí la compresión que sea mayor, o sea, esta tracción que produce que sigas prevaleciendo la tensión mayor. ¿Por qué? Porque cuando actúen las cargas de servicio va a producir más compresión arriba y más tracción acá. Entonces, aquí yo tengo que combatirla esa tracción con esta compresión que me queda. Y en la parte que está comprimida, entonces con esta tracción que que he ganado debido al pretensado. Entonces es como hacer compatibilidad de deformaciones nada más. En eso va a consistir el cálculo. ¿Listo? Veamos la etapa final. En la etapa final tenemos ya la viga, ya la carga actúa. Fíjense el peso, el G más P, que es decir, la carga más la carga viva, están actuando acá. Entonces, como estaba deformada hacia arriba, ya con la carga en uso, ya la viga se vuelve otra vez casi horizontal, ¿no? Vuelve a su posición normal. Acá tenemos ya la carga, ya no es P, es un N por P, sabemos que N es el coeficiente de pérdida, ¿no? Entonces, N por P ya me da la carga final de tesado, ¿no? Está así. Y también si graficamos las tensiones, ya voy a tener una tensión que me provoca abajo, me comprime, pero ya la fuerza disminuida ya está acá, ¿no? Me comprime esa fuerza y me tracciona acá, porque un momento genera acá. Luego, debido a la carga, de la carga muerta más la carga viva, tracciona la fibra inferior y comprime la superior. Sumando entonces tensiones, ¿no? Lo que se espera es que esta carga comprimida sigan siendo comprimidas y la carga que tracciona sea cero o sea la mínima admisible. ¿Cuál sería la mínima admisible aquí? La tensión mínima admisible sería porque sea un poquito mayor a la tensión del módulo de rotura, porque el módulo de rotura es la tensión a la cual ya se fisura el hormigón y nosotros no queremos fisura en el hormigón pretensado.
Si no podemos lograr esta compatibilidad, entonces tenemos que utilizar armadura ya adicional para que absorba estas tracciones que todavía no se pueden cubrir con el pretensado. Por eso es que tratamos que esta tensión sea 0 o máximo que sea menor o igual al módulo de rotura, es decir, a la tensión donde se fisura el hormigón. Eso vamos a ver después, que el mismo código nos va a imponer y nos va a decir hasta tanto si hay tracción acá ya en la etapa final. Bien, un caso particular del tesado, cuando ocurre un tesado, sería que la estructura cargada me dé una tensión igual que cuando está descargada. O sea, cuando está descargada quiere decir que hay la compresión es máxima acá, ¿no? Cuando está descargada, porque actúa nomás el pretensado. Entonces me da esta tensión. Si me da así, 0 acá en la parte superior y la tensión máxima acá inferior, y cuando descargo, o sea, cuando se descarga la estructura, ocurre lo mismo pero inverso, la tracción es 0, ¿no? Y la tensión de compresión es igual a la tensión, perdón, la tensión de tracción es igual a la tensión de compresión. Es un caso particular, ¿no? Y en el medio, fíjense, donde se cruza, voy a tener la tensión media, la tensión promedio va a ser aquí, ¿no? Porque tengo un triángulo, si yo interpolo, yo voy a ver que esta es la tensión media. ¿Qué quiere decir? Que esta es igual a la tensión N dividida entre 2, la tensión media. Entonces, delta, si delta es la variación que haya, ya sea del momento o variación de la tensión, y W el módulo resistente, entonces podemos decir que la variación de la tensión, ¿no? La tensión va a ser igual a la tensión, ¿no? Porque no hay ninguna variación, ¿no? Y acá vamos a decir que el incremento de momento será el siguiente. Fíjense, si yo tengo cargada acá, sería la carga muerta más la carga viva. Y luego le resto la etapa descargada, solamente está el peso propio, ¿no? El momento, el peso propio, y todo dividido entre el módulo resistente de la sección. Haciendo operaciones solamente me queda que el incremento de tensión equivale o es igual al momento de la carga viva dividido entre el módulo resistente. Esto podemos hacer y despejar el módulo resistente, lo despejamos, entonces me quedaría igual al momento de carga viva dividido entre la variación de tensión. Y esta es válida también, si estos no fueran iguales, también es válido acá. Esta fórmula nos va a servir para utilizar. ¿Por qué? Porque con el momento de carga viva y la variación de tensión, yo puedo encontrar la geometría de la viga. Porque no se olviden ustedes que el módulo resistente es igual al momento de inercia sobre la distancia de la fibra más alejada. Entonces eso es geometría, podemos ayudarnos y valernos de este módulo y de ahí encontrar las dimensiones de la viga. ¿Listo? Entonces por eso lo puse con amarillo, nos va a servir. Ahora, en el caso de que tengamos tensiones máximas, o sea, diferentes, ¿no? Aquí eso quiere decir acá, fíjense, acá yo tengo la parte comprimida, ¿no? Está comprimida acá, y aquí esta parte está traccionada, porque esto es debido a la carga de pesado, ¿no es cierto? Es la carga. Y luego, cuando este momento, fíjense, esta tensión, haría esta tensión, comprime la parte de arriba, y casi, digamos, llega a traccionar, pero sigue comprimida. Ese sería un caso. Entonces el delta de tensión acá abajo, o sea, la tensión que varía abajo sería esta de acá, porque tengo una tensión menos esta tensión, me quedaría esta sería la variación de tensión que hay en la fibra inferior. En la fibra superior
yo tengo una tensión negativa y una tensión máxima. Entonces la variación de tensión sería toda esta de acá, sería más crítico, ¿no? Bien, por un lado sería eso. Por otro lado, puedo encontrar la variación de la tensión a cualquier altura cualquier altura, o sea, cualquier fibra de la sección, ya sea por abajo o por arriba. Suponiendo una altura Y, entonces yo tengo la tensión a la altura Y, sería esta, ¿no? Esta sería la tensión. Ahora, esos valores de la fibra superior, o sea, la variación de tensión en la fibra superior sería el momento máximo menos el momento mínimo. Pero si el momento mínimo es negativo, entonces se suman esto. Por eso es que es mayor esta parte de acá, ¿no? Yo dividido entre el módulo resistente superior. Ahora, para la variación de tensión de la fibra inferior, tendría el momento máximo menos el momento mínimo. En este caso, si se resta, ¿no? Se resta y es menor este valor, dividido entre el módulo elástico inferior de la sección. Y la tensión a una altura cualquiera será pues la fuerza de compresión que está centrada, no sé, se la centra en el baricentro de la sección, dividida entre A, entonces esta produce compresión, más menos o menos más, el momento por Y, o sea, por la distancia a la fibra donde se quiere averiguar la tensión, dividido entre el momento de inercia baricéntrico de la sección. Entonces, esa sería la fórmula que vamos a utilizar para averiguar las tensiones. ¿Listo? En el caso de que Y sea igual a 0, fíjense, si Y es igual a 0, entonces hace 0. Y me queda entonces que la tensión es igual a P sobre A. Y P sobre A no es más que la tensión dividida entre el área. Entonces a eso le llamamos la tensión media. ¿Listo? Y conociendo esa tensión media podemos dar la fuerza de tesado. Entonces, P va a ser igual a la tensión media por el área, ¿no? Para cualquier perfil de tensión, o sea que esto varía o no, esto es válido. Okay. Como las horizontales de la fuerza de pretensado, la componente, hemos dicho que el ángulo alfa es pequeño. Entonces el coseno de un ángulo pequeño casi tiende a ser 1, ¿no? El coseno de 0 es 1. Entonces el coseno de un ángulo pequeño tiende a ser 1. Por lo tanto se dice que la fuerza de pretensado no varía. Se mantiene constante, digamos, esa fuerza P, la fuerza horizontal, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Como la componente horizontal de la fuerza de pretensado no cambia para cualquier condición de carga, o sea, podemos aumentar carga, disminuir, la fuerza de pretensado se mantiene, no varía. Aplicar una carga en una viga pretensada, es decir, hay un puente que está pretensado, aplica una carga, ¿y qué es lo que sucede con la viga? Lo único que sucede con la viga es que se redistribuyen las tensiones nada más. O sea, hay una redistribución de tensiones, no nos olvidemos que la volvemos elástica la viga. Entonces, ahí lo que juegan son las tensiones del material de la viga. Entonces hay una redistribución de tensiones, siendo O, fíjense, O es el punto donde coincide con el centro de gravedad de la sección, ¿no? Alrededor del cual giran los diferentes perfiles de tensiones en una sección transversal. ¿Listo? Entonces eso es lo que sucede. Centro de presión. Ahora, centro de presión es otra cosa, no es lo mismo el eje de distribución de tensión. La resultante de las presiones, ya sean de tracción o compresión. Escuchemos esto. La redistribución antes mencionada significa que la carga es aplicada, ¿no? La carga aplicada en un punto de aplicación de la fuerza resultante de cada perfil de tensiones, la carga aplicada al punto de aplicación de las fuerzas resultantes de cada perfil de tensiones, a eso se le denomina el centro de presión, donde cae la resultante de las tensiones, ¿no? Se mueve, dice, esa se mueve, ese centro de presión se mueve hacia arriba por las cargas con una cierta velocidad.
¿Por qué se mueve hacia arriba? No nos olvidemos que el pretensado lo tiene comprimida la parte de abajo, donde se va a traccionar. Entonces está comprimida. Si aplicamos una carga, lo que está haciendo es aplicarle tracción. Entonces la suma de compresión y tracción la descomprime la parte de abajo, ¿no? Las cargas de uso la descomprimen. Por lo tanto, la compresión se va para arriba. O sea, la carga que estaba por abajo comienza a subir lentamente por arriba. Y eso es lo que dice, ¿no? Se mueve hacia la zona comprimida por la carga, o sea, se va hacia arriba, con una cierta velocidad. En la etapa de carga última, el centro de presión se desplaza lentamente hasta detenerse. ¿Listo? Eso es lo que sucede si es que hay una carga lenta, entonces la viga sube su centro de presión. Si se descarga, otra vez vuelve a bajarse el centro de presión. ¿Por qué? Porque actúa el pretensado nomás. Entonces, todo el tiempo va a ocurrir esto en las vigas de pretensado. Bien, ahora vamos a ver vamos a ver un ejercicio ahora aplicando todo esto que hemos hablado. Vamos a verlo aquí, ya se lo dice en Excel. Bien, voy a agrandar un poquito más vamos a poner en vista normal. Y vamos a agrandar. Bien, el ejercicio consiste en lo siguiente. Dice, ejemplo número 1, la siguiente losa simplemente apoyada en dos bordes, este borde de acá y acá, ¿no? Calcular, primero, inciso A, el espesor de la losa, o sea, determinar el espesor de la losa. Luego, la fuerza de pretensado final. Luego, la excentricidad E, coma, a condición de que las tensiones del hormigón sean las que se indican. Entonces aquí me están poniendo una losa, que como se la simboliza con 1 metro de ancho de losa, porque están apoyados en los extremos, es de 10 metros la longitud, y tengo una carga viva de 1 tonelada por metro lineal. Y la sección será de 1 metro de ancho de losa. Aquí se ven unos puntitos donde van a ir los torones. Y la altura T de la losa no conocemos, entonces es una que nos piden, y nos piden también la excentricidad de la losa, ¿no? Todo esto nos piden la altura, el espesor T, la fuerza de pretensado final, la excentricidad, ¿no? Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces vamos a comenzar el cálculo empleando todo eso que hemos estudiado. Bien, la condición, esa condición que nos dice, la condición en la que se indica esta condición, es que la tensión, cuando esté cargada la losa, tenga su máxima tensión de 120 kilos por centímetro cuadrado y la tracción sea 0. Fíjense, se ve aquí el diagrama. 120. Ingeniero. Sí. Yo sigo viendo las diapositivas, no sé si está compartiendo el Excel. Estoy compartiendo el Excel. No me salió. Eran las diapositivas. ¿Ahora sí ya? Sí, ahora sí se ve. Bien. Entonces vuelvo a explicar de nuevo. El ejercicio número 1 consiste en una losa simplemente apoyada en dos bordes. Me dice calcular, es simplemente apoyada, ¿no? Calcular el espesor de la losa, la fuerza de pretensado final y la excentricidad que necesita el tendón, ¿no? en el punto medio de la losa. Y la condición, o sea, con la condición siguiente de que las tensiones del hormigón sean las que se indican en la figura. Aquí me muestra entonces una viga de 10 metros de longitud con una carga de 1 tonelada por metro. La sección en el medio, en el centro del tramo,
es la sección de una losa de 1 metro de ancho de losa, una altura T que no conozco, y tengo unos tendones o unos torones ahí. Necesito saber la excentricidad también para equilibrar esta carga. La condición es que cuando está cargada, es decir, cuando haya la carga, actúe en la carga muerta, la carga viva, y más el pretensado, o sea, esto se comporte de la siguiente manera: se esté comprimido al máximo aquí a 120 kilos por centímetro cuadrado y en la tracción sea 0. Bien, cuando no hay carga, está descargada la estructura, que se comporte así, que acá tenga 120 de tracción, 120 de compresión, porque solamente va a estar el pretensado, y acá que sea 0. Entonces esa es la condición que nos plantea que cumpla esto. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es calcular el espesor de la losa. ¿Se acuerdan que teníamos esta formulita que nos dio que el módulo resistente es igual al momento de carga viva dividido entre la variación de la tensión? O sea, que varía esta tensión. Sabemos que la tensión no varía, ¿no? Porque no tiene negativo acá, ni aquí hay positivo. Entonces, delta sigma directamente será 120 kilos por centímetro cuadrado. Voy a repasar la diapositiva. Entonces esta de aquí ya la estoy utilizando, ¿no? Porque el caso, fíjense, es este caso el que nos están planteando. Entonces utilizo esta fórmula. Bien, volvamos a nuestro cálculo. Ya se la voy a pasar en PDF otra vez la diapositiva esta que estamos avanzando, más el ejercicio para que ustedes estudien y repasen. Bien, entonces el incremento de tensión, ya sea arriba o ya sea abajo, siempre va a ser 120, ¿no? 120 menos 0 no hay, entonces me queda igual a 120. Bien. Aquí lo mostramos ahí. Igual a 120, entonces. El momento por carga viva será, el momento por carga viva, según el diagrama aquí, será igual a P por L al cuadrado sobre 8. El momento. P vale 1 tonelada por metro, por la luz sería 10 metros al cuadrado, dividido entre 8, haciendo operaciones me da 12.5 tonelámetros. Ese sería el momento de la carga viva. Y el módulo resistente, digamos que es la inercia baricéntrico de la sección, dividida entre la distancia a la fibra donde uno está estudiando. Como la sección es rectangular, entonces la distancia del baricentro arriba o abajo es la misma. Entonces el módulo resistente superior e inferior va a ser el mismo. Entonces pongo el momento de inercia de esa sección sería la base, 1 metro, la altura T que no conozco al cubo, dividido entre 12, es la inercia baricéntrica, dividido entre la distancia del baricentro a la fibra, ¿no? Ya sea inferior o superior, es T medio esa distancia, entonces pongo T medio. Entonces aquí me quedaría 1 metro por esta T, divide y me queda T cuadrado, aquí por 1 metro sobre 6. Eso será igual, ¿no? Esto será igual a este valor de acá, fíjense, al momento de la carga viva dividido entre la variación de tensión. Entonces el momento de la carga viva me da 12.5 tonelámetros, dividido entre la variación de tensión. Para que esta tensión sea compatible, lo multiplico por 10 y ya tengo la tensión en toneladas por metro cuadrado. Entonces lo he multiplicado por 10 y es compatible, ¿no? De aquí, de esta igualdad de acá, se me va al metro, acá al metro, la tonelada con la tonelada, y me quedaría entonces T en metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí me queda, fíjense, despejando T, me quedaría 6 por 12.5 metros cuadrados, por este que va dividido entre 1200. Si yo calculo esta raíz cuadrada, me sale 0.25 metros. Por supuesto, es raíz cuadrada de metro cuadrado, me queda en metro. Ya he encontrado entonces la altura de la losa.
la altura de la losa tiene que tener 25 centímetros, ¿no? O 0,25 metros. Bien, ya he respondido a la primera pregunta. Ahora me dice la carga de pretensado final. Bien, acá la carga de pretensado final sabemos nosotros que va a ser igual a NP por la tensión media por el área. ¿No es cierto? También lo estudiamos eso. Vamos a mirar otra vez de nuevo el PowerPoint. También fíjense en esta parte de acá. Aquí está, miren. La tensión P es igual a la tensión media por el área. Porque la sigma, la tensión media es igual a P sobre A. La tensión media. Entonces utilizamos esa definición acá. Te lo voy a compartir. Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. La fuerza de pretensado es igual a la tensión media por el área. Entonces la tensión media sería la tensión que me dan ahí dividido entre 2. Esa sería la tensión media de este diagrama de aquí. Está a la mitad, ¿no es cierto? Esta tensión que está con rojo aquí sería 120 dividido entre 2, me va a dar la mitad de la tensión. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Pero lo he transformado a toneladas por metro. Entonces sería 120 por 10 dividido entre 2 sería la tensión media. Por el área de la losa sería 0,25 que hemos encontrado su altura por 1 metro de ancho de losa. Entonces eso me da igual a 150 toneladas. O sea, la fuerza de pretensado final NP me da 150 toneladas. Ya he encontrado entonces otra pregunta que me decía, encuentre la fuerza de pretensado final. Ahora me faltaría la excentricidad. Bien, hemos encontrado ahora el cálculo de la excentricidad. Para encontrar la excentricidad disponemos de 4 condiciones. ¿Cuáles son las 4 condiciones? Por ejemplo, vamos a repasar. Para el estado inicial, yo puedo encontrar la ecuación de las tensiones superior e inferior. Entonces tengo 2 condiciones ahí para la etapa inicial. Y para la etapa final también tengo la ecuación de la tensión superior y la ecuación de la tensión inferior. Entonces tengo 4 condiciones. Esas son las condiciones para poder calcular la excentricidad. Bien, elegimos la de la fibra superior en la losa descargada. Es decir, cuando la losa esté descargada, vamos a elegir. Entonces, fijémonos, la excentricidad tengo el pretensado final dividido entre el área, la fuerza centrada, menos el momento que causa la fuerza de pretensado final por la excentricidad dividido entre el módulo resistente de la fibra superior, hemos dicho, ¿no? Eso existe en esta fuerza porque ya está pretensada. Y luego el peso propio de la viga también existe, o de la losa, ¿no es cierto? Lo que no hay es la carga, entonces por eso dice en losa descargada, no hay servicio, no hay carga de servicio. Dividido entre el módulo resistente de la fibra superior. Esa condición hacemos que sea igual a 0. La tensión descargada, fíjense acá. La tensión descargada es igual a 0 acá, en la fibra superior. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Hago que sea 0. Muy bien, aquí conozco la carga de pretensado final, ya conocemos. La excentricidad no conocemos lo que queremos conocer. El momento por carga muerta no lo conozco también, pero ya conozco la sección, entonces voy a conocer el momento por carga muerta. Entonces necesito conocer el momento por carga muerta. El peso propio de la losa lo voy a llamar PP. El peso propio será igual entonces a 1 metro por 0,25 es la sección, multiplicado por 2,4 toneladas por metro cuadrado. Estamos asumiendo
el peso del hormigón sería 2.400 kilos por metro, perdón, esto es por metro cúbico, ¿ya? Por metro cúbico. Entonces sería, estoy asumiendo eso, ¿no? 2.400 kilos por metro cúbico. Al multiplicar por la sección que está en metros cuadrados, entonces me queda en toneladas por metro lineal en la losa, ¿no? El peso propio de la losa sería 0.6 toneladas por metro lineal. Y puedo calcular el momento, entonces, por peso propio, o sea, por G, peso de carga muerta, sería el peso propio por la longitud al cuadrado dividido entre 8. Reemplazando, tengo 0,60 toneladas por metro por 10 al cuadrado dividido entre 8, haciendo operaciones, simplificando unidades, me queda 7.5 toneladas por metro. Este sería el momento por carga muerta. Entonces, si conozco eso, entonces yo conozco esta, conozco el módulo de la sección inferior o superior, hemos dicho que es la misma, y aquí lo hemos encontrado, ¿no es cierto? Nos hemos basado, aquí tenemos el módulo. El módulo es igual a este de acá, a 12.5 dividido entre 1.200, este pasa a multiplicar acá, toneladas se simplifica y me queda metro cúbico, el módulo de la sección. Entonces conozco el módulo de la sección acá, conozco la fuerza de pretensado final, lo único que no conocería sería la excentricidad, porque la tensión ahí la estamos haciendo igual a 0, porque esa es la condición. Entonces despejo de ahí la excentricidad de esta ecuación de espejo, como es negativa pasa al otro lado con positivo, y me quedaría entonces NP sobre A más MG sobre B sub W queda. Y para despejar E, entonces W sub S pasa a multiplicar acá, y NP pasa a dividir. Entonces ahí tendría la excentricidad, he despejado la excentricidad, y ahora me toca reemplazar. Entonces aquí el módulo elástico, hemos dicho que el módulo elástico aquí lo conocemos, 12.5 dividido entre 1.200, este se simplifica, solamente fijémonos esta de acá, y el momento pasa a multiplicar y me queda el momento al cubo. Entonces aquí me queda 12.5, diré metro cúbico dividido entre 1.200, este sería el módulo resistente de la sección. Bueno, como es superior, le puse superior. Es el mismo para la parte inferior, ¿no? Y dividido entre la fuerza final de pretensado. La fuerza final de pretensado la conocimos, la encontramos. Aquí está, vale 150 toneladas. Entonces reemplazo aquí 150 toneladas por la fuerza final de pretensado, vale 150 toneladas, dividido entre el área de la losa, 1 metro de ancho por 0,25 de alto, más el momento debido al peso propio, a la carga muerta, vale 7.5 toneladas, supongo 7.5 toneladas, dividido entre el módulo resistente de la sección, que es 12.5 metros cúbicos, dividido entre 1.200, ¿no? Eso es compatible en las unidades. Aquí lo vamos a poner un poquito más atrás. Ya. Entonces, haciendo operaciones, haciendo los cálculos, calculo la excentricidad y me da 0.0917. Esa sería la excentricidad que necesitamos para que cumpla esa condición, para que la tensión superior sea 0. Entonces sería 9.17 centímetros, ¿no? Que está esto en metros. Bien, he encontrado entonces la excentricidad, que era otro de los incógnitas. Entonces ya resolví la primera pregunta. La segunda pregunta del problema es calcular las tensiones del hormigón en medio del tramo para T igual a 0, o sea, para tiempo inicial, siendo N, dice N igual a 0,8, nos dan ese dato, y además verificar las tensiones para el tiempo infinito, o sea, para el tiempo en uso. Entonces comenzamos para la tensión igual a 0. Como yo tengo el pretensado final, calculé 150 y tengo el valor de N que es 0,8, entonces despejo la fuerza P, me quedaría 150 dividido entre 0,8
Eso me da 187.5 toneladas. Entonces ya tengo la fuerza inicial. Esta es la fuerza inicial de pretensado. ¿Ok? Ahora veamos el momento. El momento solamente va a actuar el peso propio y la fuerza de pretensado, ¿no es cierto? Al comienzo, cuando voy a transmitirle la fuerza de tesado. Entonces aquí tengo el momento debido al peso propio, que le llamamos M sub G, menos la fuerza P por la excentricidad. Como conozco la fuerza P, la excentricidad también la conocemos, el momento por peso propio también, entonces todo es conocido, comienzo a reemplazar acá. El momento por peso propio nos dio 7.5, ¿no? Tonelámetro, entonces ahí está 7.5 tonelámetros, menos la fuerza de tesado inicial me da 187.5 toneladas, por la excentricidad que calculamos y nos dio 0.0917 metros. Entonces eso me da el momento, o sea, el momento en el medio del tramo de la sección. Sería menos 9.69. ¿Por qué me da menos? Porque trata de curvarse hacia arriba, o sea, la curvatura se hace hacia arriba. O sea, quiere decir que está traccionada la fibra superior de la viga. Bien, vamos a calcular, ya calculé el momento, entonces ahora me toca calcular ya las tensiones, tanto en la fibra superior como en la fibra inferior. Bien, la tensión entonces sería igual a P, la tensión superior, o sea, la fibra superior. Para el inicio, la fuerza P lo comprime, ¿no es cierto? Sería la fuerza de pretensado dividida entre A, es la fuerza centrada, menos el momento dividido entre el módulo resistente superior. Para la fuerza, para la fibra superior, el momento está traccionando la fibra, está comprimiendo, mejor dicho, está traccionando, fíjense que era negativo, me salió el momento, por eso entonces el momento está traccionando a la fibra superior, por lo tanto le está restando a la compresión que le aplica el pretensado. ¿Listo? Entonces calculamos 187 la fuerza de pretensado inicial dividido entre el área 1 metro por 0.25 menos el momento sería el momento inicial, ¿no? Del peso propio más el pretensado, ¿no? Que me salió negativo, entonces por eso menos 9.69 toneladas por metro dividido entre el módulo resistente de la sección que ya lo habíamos encontrado y nos daba 12.5 metros cúbicos sobre 1200. Haciendo operaciones me sale menos 180 toneladas por metro cuadrado. Si lo divido entre 10, entonces tengo en kilos por centímetro cuadrado. La tensión superior me queda 18 kilos por centímetro cuadrado. Entonces lo que tendría que verificar yo aquí solamente es que esta tensión no sea mayor al módulo de rotura de la losa, o sea, del hormigón, ¿no? Que no se pase al módulo de rotura. Si no se pasa, está perfecto. Por más que haya tracción, lo aguanta todavía el hormigón sin fisurarse. Esa sería la única que tendríamos que controlar. Pero todavía no tenemos eso. Ya viene el otro capítulo, vamos a estudiar las tensiones que tienen que cumplirse tanto para el acero como para el hormigón, y nos va a ir dando esto, en tal etapa utilice esto, en tal etapa utilice la otra. Entonces ya podemos verificar ahí. Eso sería para la fibra superior. Ahora vamos a la fibra inferior. En la fibra inferior está comprimida, entonces por la fuerza de pretensado, ¿no? Toda la sección P sobre A. La fuerza, esa es la tensión de compresión. Y luego la fibra inferior, como el momento es negativo, entonces está curvándolo para arriba, quiere decir que lo está comprimiendo abajo y lo está traccionando arriba. En ese caso las tensiones se suman y por eso estamos sumando las tensiones, ¿ya? Debido a que curva hacia arriba. Entonces el pretensado comprime abajo
y esta también lo va a comprimir abajo. Entonces, tengo la tensión de compresión, sería la fuerza de pretensado inicial dividida entre el área de la losa, más el momento, ¿no? El momento que es negativo, pero en la parte inferior se suma, por estar comprimiendo la parte inferior, dividido entre el módulo, haciendo operaciones de 1.680 toneladas por metro cuadrado. Si lo dividimos entre 10, voy a tener 168 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, de compresión del hormigón. Entonces está comprimido el hormigón en este valor. Bien, eso sería para la tensión en la etapa 0. Ahora vámonos ya al uso, ya a calcular las tensiones ya en el uso, ya en el tiempo. El momento va a ser el momento del peso propio más el momento de la carga viva, menos el momento de la fuerza de pretensado final por la excentricidad. Menos, ¿por qué? Porque estos momentos son positivos, están traccionando la fibra inferior y está comprimiendo, por eso negativo, ¿ya? Nosotros trabajamos momento positivo traccionando la fibra inferior. Luego, el momento por gravedad, conozco, es 7.5 toneladas de peso propio. El momento por carga viva también lo habíamos evaluado, daba 12.5 toneladas por metro. Y luego ya tengo que calcular el momento que produce el pretensado, menos la carga de pretensado final, hemos calculado 150 por la excentricidad. Entonces acá me da el valor del momento, y el valor del momento entonces es 6.25 tonelámetros. El momento ya de uso, ya está con carga. Entonces averiguamos las tensiones en la fibra superior de la sección. Será igual entonces la fuerza de pretensado final dividido entre el área más el momento en positivo, quiere decir que está traccionando la fibra inferior y comprimiendo la fibra superior, por eso aquí se suma, más el momento final dividido entre el módulo resistente de la sección. Entonces la fuerza final, o sea la fuerza de pretensado final me da 150, dividido entre el área, 1 metro de ancho por 0.25 de alto, más el momento final que sale 6.25 toneladas por metro dividido entre el módulo resistente de la sección, que lo conocemos, ¿no? Ya lo habíamos conocido. Reemplazando esto, haciendo operaciones me queda 1.200 toneladas por metro cuadrado. Si lo divido esto entre 10, entonces tengo que 120 kilos por centímetro cuadrado. Fíjense la tensión superior, 120 kilos por centímetro cuadrado. Este es cuando está cargado. Fijémonos nuestro diagrama. Está cargada. Entonces, la tensión, estamos abriendo la tensión superior, ¿no? Esta me dio 120, la superior. Y la inferior me va a dar 0. Ahorita vamos a comprobar en la cargada, en la situación cargada. En esta de acá. Entonces, 120 me da la tensión superior. Y cuando agarro y calculo la tensión inferior, o sea, estos mismos valores de acá, lo único que cambia es el signo. Al cambiar el signo, esta me da 0. Esto, si ustedes pueden comprobarlo, le da 0. Por lo tanto, 0 toneladas por metro cuadrado es 0 kilos por centímetro cuadrado. Entonces cumple esta de aquí, que fue la condición de la que comenzamos, ¿no? Entonces cumple. Y ahí termina el ejercicio, entonces haciendo todo un juego de tensiones y cálculos que ya hemos definido. Ya este es el inicio ya de la forma de cálculo. Esta ya la pasé en PDF y ahorita se la voy a pasar a ustedes ya. Aquí está el PDF, se llama ejercicio 1, ZIP 311. Y vamos a ver dónde lo guardo. Aquí está. Entonces lo voy a pasar ya. Lo voy a poner aquí en primer lugar a la carpeta de pretensado.
Sí, esta había estado ahí. Voy a eliminarlo, a ver. Bien, entonces se la voy a pasar ahorita al grupo para que ustedes repasen el ejercicio. Ok. Ya se lo pasé entonces el ejercicio. Este sería el ejercicio número 1. Le voy a dar un trabajo práctico para que investiguen. El trabajo práctico es breve antecedente histórico del pretensado a nivel nacional, a nivel internacional, o sea, a nivel mundial y a nivel nacional. ¿Ya? Eso me investigan entonces para el próximo viernes, lo preparan eso. Se juntan grupos de a 5 personas, formen grupo y hagan esa investigación entonces, y cada uno expone una parte, una etapa. Ese sería su primer ejercicio de ustedes, ¿no? Ejercicio práctico, de la parte práctica. Le estoy dando ese trabajo de investigación para que no esté charlando yo de la parte histórica y esas cosas. Nos vamos a dedicar a la parte, y ustedes van a investigar la parte teórica. Entonces, muy bien. Entonces, hoy día lo vamos a dejar acá. Pregunta sobre el cálculo, podemos volverlo a mirar. Los tipos de acero, los tipos de hormigones, ¿no? Todas esas cosas, los torones, cómo se forman, su curva, la corrosión, todo lo concerniente al hormigón y las tensiones que se utilizan de acuerdo a la norma ASHE. Ese sería el capítulo número 2 ya entonces. ¿Listo? Luego entramos al capítulo 3, que es flexión en pretensado y en el estado de servicio. Entonces ya comenzamos a hacer ya el diseño, ¿no? La fórmula ya que comenzamos a utilizar. Ahí es más formuleo. Listo, pero no es difícil, es interesante. Lo único que ustedes tienen que ubicarse nada más, ¿no? Tienen que repasar, tienen que ubicarse. Acuérdense de resistencia de material. Este es juego de tensiones, ¿no? Es difícil. Son solamente que se complica porque son varias cosas, pero hay que hacer el dibujo, háganlo, repásenlo y van a ver ustedes que es fácil. No es difícil, pero tienen que hacerlo, ¿sí? Porque si lo miran así, lo repasan, claro que va a ser difícil. Pero si se ponen a hacer en su borrador, en un cuaderno, repiten, miran la diapositiva, comprueban eso, entonces sí lo van a entender. Y eso es estudiar, eso es practicar, eso. De esa manera ustedes lo van a entender y van a tener seguro qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Muy bien. ¿No hay pregunta? Disculpa, ingeniero, el grupo de el link del Classroom va a crear un Classroom para esta materia igual. Sí, para toda la materia voy a crear, no he creado, por lo que tengo que borrarlas las otras. Ahorita más bien voy a hacer eso, voy a borrar las otras clases, voy a crear las clases para ahora, o si no me voy a llenar de clases antiguas y ya esas otras no las utilizo. Entonces voy a crear las clases de Classroom para que ustedes pongan ahí, pero ya saben cuál es su trabajo práctico. Ustedes pueden ir averiguando ya, ¿no? Entren a internet, busquen libros, busquen la historia del pretensado, cuándo empezó, quién lo inventó, etcétera, quién lo patentó, ¿no? Los elementos del pretensado, etcétera. ¿Cuál fue el primer puente, dónde se hizo en el mundo?
y cuál fue el primer puente en Bolivia también, en qué año se hizo, quién lo construyó, etcétera, etcétera. Entonces todo eso háganlo, divídanselo ustedes, divídanselo, no sé, como son 5 integrantes, entonces divídanlo. Uno que hable de una historia antigua, otro nacional, otro que hable de las características, otro que hable de los elementos que se necesitan para el pretensado, qué sé yo. Y cómo han ido eso evolucionando, cómo era antes y cómo es ahora. Entonces, todas esas cosas, investiguenlo. Eso es lo que quiero que investiguen en la parte de historia ustedes. Al investigar van a aprender esa parte de historia del pretensado. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces hasta el día miércoles. ¿Ok? Hasta luego.